AM. Estamos ya de regreso y vamos a analizar el acontecer político, porque febrero no ha estado tan tranquilo como uno se lo hubiera imaginado. Así que arranca de inmediato Voces del Poder. Tenemos harto que comentar, sobre todo los desafíos del próximo gobierno, las giras por estos días, las reuniones, Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, esto y mucho más. Javiera Corbalán, investigadora de Idea País, nos acompaña. Buenos días. ¿Qué tal, Macarena? Buenos días. Ignacio Imaz, gerente de Inacción de Asuntos Públicos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos de inmediato a desmenuzar el mundo político. Ayer el presidente Gabriel Boric nos convoca a los medios a las 8 de la mañana, llega acompañado de la expresidenta Michelle Bachelet, oficializa la candidatura de la expresidenta a la Secretaría General de Naciones Unidas y se generan, ¿cierto?, las reacciones del mundo político. La UDI le pide al presidente electo que no lo apoye. Por ahí decían que era una candidatura simbólica desde el Partido Republicano. ¿Qué les parece las primeras reacciones y en qué pie deja el presidente Boric a el presidente electo José Antonio Kast con esta decisión que tiene que tomar? Parto contigo. ¿Conmigo? Jaime. Bueno, ¿qué tal, Macarena? Hola, Ignacio. Buenos días. Mira, a mí me parece que las voces que han sugerido que es bueno que José Antonio Kast se reste de apoyar esa candidatura están en lo cierto, en el fondo, porque si bien es cierto el argumento que dan algunos de que aparentemente Chile quedaría bien posicionado a nivel simbólico con el hecho de tener una candidatura a la Secretaría General de la ONU con Michelle Bachelet, ese argumento me parece que no es tan fuerte o no alcanza como a contrarrestar los contras que podría tener la candidatura de Michelle Bachelet, ¿verdad? Y más allá de eso, pareciera que el presidente Boric no ha logrado enfocar esto, el proponer una candidatura para la Secretaría General de la ONU, no ha logrado hacerlo de tal modo que parezca efectivamente una política de Estado, ¿verdad? O sea, mucho se ha dicho que es política de Estado, que es mirar en el largo plazo, más allá de las trincheras políticas, etcétera, pero la señal que dio el presidente Boric al no haber tenido conversaciones previas con el presidente electo José Antonio Kast, ¿verdad? Al no haber visto que era demasiado complejo el escenario, parece ser que más bien hay como un interés político personal más allá de una política de Estado, ¿ya? Y lo digo también por otra razón, porque es bien complejo el proceso para llegar a ser efectivamente secretaria general de la ONU, ¿verdad? O sea, se requiere el apoyo del propio país, ¿verdad? Del propio Estado. Además, se requiere el apoyo regional, ¿verdad? Además, requieres los votos y requieres, y algo bien importante, veten, claro. exacto, requieres que no te veten ninguno de los miembros permanentes, ¿verdad? O sea, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni Inglaterra, ni Francia, no sé si estaré olvidando alguno. Entonces, juntar todos esos requisitos sin haber hecho como las negociaciones previas o el tanteo previo, parece ser más casi un amarre que una verdadera política de Estado responsable, de largo plazo, precavida, etcétera. ¿Cómo lo ves tú, Ignacio? Yo soy un poco más cauto respecto a decir que en realidad esto fue un amarre del presidente Boric, es cierto. Más bien yo creo que es efectivo que probablemente muchos gobiernos de corte progresista quieren hacer un punto a nivel global, ¿cierto? Entendiendo en esta idea de populismo, democracia o democracia liberal, si se quiere, ¿cierto? Y en realidad el presidente Boric pudo haber sido más, no sé, haber tendido más puentes. Sí, siempre se pueden más, ¿cierto? Pero al final del día, este rechazo por parte de la UDI y del Partido Republicano me parece, y voy a parafrasear lo que dijo el secretario general del PPD, un poco mezquino, ¿cierto? Porque es como, si antes hubo política de Estado en esta lógica, cuando Andrés Alamán venía saliendo prácticamente de un gabinete, ¿cierto? Bastante vilipendiado, incluso lo hizo también el presidente Piñera con Insulza. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué en esta oportunidad no? Entendiendo que Michelle Bachelet incluso no ha tenido mayores problemas en reunirse con José Antonio Kast. Dicho eso, también es como, si José Antonio Kast se reunió con Michelle Bachelet, al día de hoy, ya llevamos un mes y medio de esa reunión. ¿Qué habrá pasado en esa conversación? Bueno, más allá de esto, eso por un lado, y por otro lado es que cuál es la definición del presidente Kast, ¿cierto? Sobre todo cuando él dice que la emergencia está internamente, pero entiendo que más rato vamos a hablar de eso, pero él ha pasado más del 35% del tiempo desde que ha sido presidente electo afuera del país. Si los urgencias están afuera, o sea, acá, ¿por qué el presidente continúa o vive permanentemente afuera de este país? Entonces, yo creo que en realidad, negativa o no, podríamos adelantarlo un tiempo más, me refiero al presidente electo, o adelantarlo, mejor dicho, su decisión, más que estar al día de hoy con una incertidumbre, ¿cierto?,
Porque, ¿qué es lo que quiere el presidente Kast? ¿Alinear a sus huestes o al final del día marcar puntos políticos de incertidumbre en política exterior o mejor dicho, no enojar a sus colegas, es cierto, de derecha más dura o de derechas, es cierto, en el concierto internacional? Me refiero a Donald Trump, me refiero a Javier Milei, ¿cierto? Entiendo que Argentina también tiene su propia candidatura. Claro. En realidad, ¿de qué va el presidente electo? Ahora, claro, muchos decían acá lo que pasó con José Miguel Insulza, ¿cierto?, con Andrés Alamán. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué no la de vuelta de mano? Pero convengamos que el gobierno de la centroderecha, ¿cierto?, de Sebastián Piñera, no son lo mismo que José Antonio Kast. Ellos han hecho el punto, no han ido ni a primaria juntas, por lo tanto él debe decir, bueno, yo no le debo la mano de vuelta a nadie en ese sentido. No sé, me imagino. Pero, por otro lado, enemistarse con la UDI y con el Partido Republicano, me imagino que no es una buena idea en el momento en que estás buscando cargos, buscando nombres, aunando consenso y tus principales votos, etcétera, van a venir de ahí, pero aún no aunarse con otros, ¿cierto? El PPD, no sé, el Socialismo Democrático, todas las izquierdas que están detrás de esta candidatura, tampoco es una buena cuenta. Por lo tanto, ¿está en una posición incómoda el presidente electo José Antonio Kast? Puede ser que sí, y yo ahí haría un matiz con lo que decías tú, Ignacio, porque si el fin de José Antonio Kast fuera simplemente como alinear sus huestes o no enojar a ciertos partidos, no enojar a la derecha, etcétera, no estaría dando estas señales un poco más de transversalidad, ¿verdad? O sea, el hecho de que, por ejemplo, haya dicho en su gira recientemente, yo no vengo a gobernar desde una trinchera o a administrar una trinchera, sino que vengo a gobernar como jefe de Estado o algo así, no sé si estoy parafraseando exacto, o el hecho de que haya tenido nombramientos ministeriales como Jimena Rincón, por ejemplo, Undurraga en Cultura, que a mucha gente le sacó roncha, etcétera. O sea, yo creo que ha tenido varias cosas que han podido enojar, al menos en parte, ¿verdad?, a esta derecha más dura, ¿verdad? El mismo hecho de haberse juntado con Lula, ¿verdad? O sea, ha sido criticado por no ser todo lo duro que se esperaba de él, ¿verdad? Entonces yo creo que el hecho de oponerse o al menos no pronunciarse con fuerza a favor de Bachelet en la ONU no tiene necesariamente que ver con no enojar a cierto público. Yo creo que tiene más que ver con una visión de Estado, justamente. Pero se juntó con Javier Milei, se juntó con Santiago Abascal, recién lo vi arriba de un avión, se va a juntar con Víctor Orbán, que nadie va a poder decir que tiene herencia democrática, ¿cierto? Giorgia Meloni, ¿cierto? Nayib Bukele, que tampoco, también es cuestionable a nivel democrático. Entonces, al final del día, como que esta lógica media tibia que está teniendo el presidente Kast, ¿cierto? En esta lógica de dar lógicas de unidad nacional, pero también teniendo a Jaime Campos, que, dicho sea de paso, no ha tenido muy felices cuñas, ¿cierto? Lo mismo que el ministro futuro Iván Poduje. Entonces uno empieza como de repente a cuestionar cuál es la sustancia, la verdadera base, ¿cierto?, de esta unidad nacional que dice el presidente Kast. Ahora bien, bueno, el presidente Kast no sé si va a adelantar o no su decisión, porque una cosa es apoyar a Michelle Bachelet y otra cosa es cómo apoyar a Michelle Bachelet, con qué nivel, con qué fuerza. Ayer acá en Voces del Poder decías, mira, de repente lo mejor es apoyarlo, ahorrarse los problemas sin todavía conocer las reacciones de la UDI y el Partido Republicano, por cierto, porque finalmente, pero veamos con qué fuerza lo va a apoyar ahí, porque evidentemente esto no es un dato de la causa. Michelle Bachelet no lo tiene fácil para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas. No corre con ventaja, no tiene el apoyo de Estados Unidos, puede ser vetada su candidatura, etc. Y además se suma el hecho de que, como tú dices, Ignacio, claro, si bien ha dado algunas señales de transversalidad a José Antonio Kast, el presidente electo, también es verdad que él tiene una identidad, ¿verdad? No le puedes pedir que sea un Piñera 3, digamos, porque viene de un mundo diferente, tiene convicciones diferentes, y eso me parece que es legítimo, ¿verdad? Y en toda esa parte como sustantiva, tiene sentido que él se distancie de las posiciones de Michelle Bachelet y que, por tanto, no le parezca que lo mejor para el país sea impulsar una agenda desde ahí, ¿verdad? Todo el historial que tiene Michelle Bachelet en cuestiones como la reforma educacional, la reforma al sistema tributario, ¿verdad? O sea, no la reforma tributaria en general, ¿verdad? La reforma al sistema político. Todo eso me parece que no es algo que deba como esconderse u omitirse a la hora de sopesar las consideraciones para tomar una decisión, en el fondo. O sea, lo que pasa es que Kast, a mi juicio, tiene un juego bastante complejo, ¿cierto? Es complejo. Internamente no puede llegar y decirle que no a Bachelet, porque si le dice que no a Bachelet, le dice que no al PS, al PPD, y por cierto, se acabó su carrera en el Congreso. En el Senado al menos va a tener bastante taponeo. Y también internamente, dentro de la pseudo coalición o como se quiera llamar, porque él mismo ha dicho que no hay una coalición, se enoja con la UDI y se la apoya, se enoja con el Partido Republicano y se la apoya. Lo mismo también ocurre en el frente externo, a nivel de política exterior. Si le dice que sí a Michelle Bachelet, se va a enojar con Donald Trump, se va a enojar con Javier Milei, ¿cierto? Se va a enojar con todo este club de derechas, sea más moderada o sea de corte populista, ¿cierto?
y si no lo hace también se va a enojar con Lula. Bueno, entonces al final del día la tiene bien jodida José Por eso Antonio les Kast. preguntaba y les hacía el punto. ¿Lo dejó en una situación incómoda el presidente Boric a José Antonio Kast? O sea, si es para sacarlo al pizarrón, sí. Claro. Y eso yo creo que en realidad, si esto es política, ¿cierto? Pero es un juego que no es de un estadista, que duda cabe, pero también es parte de la política. Ahora también estamos hablando de una... Bueno, vamos a ir a la pausa, pero voy a dejar anunciado esto. Igual estamos hablando de una candidatura a un cargo que si Chile llegara a tener un representante allá con todas las limitaciones que tiene para incidir en la política chilena, etcétera, la verdad que nos alumbra de una manera significativa. Estamos hablando de la Secretaría General de Naciones Unidas. Sí. O sea, estamos en un cargo que efectivamente es muy aguja, que mueve mucho la balanza en el mundo. Y estamos hablando de cómo nos vemos en el exterior con políticas de Estado o no. Sí. Y nosotros también estamos haciendo este análisis chico respecto de cuál es la cuenta política, pero sabemos que también se necesitan los acuerdos para poder sacar proyectos de ley adelante. Y ahí les voy a dejar planteada la pregunta, porque hemos visto 35% sacadas de la cuenta hasta ahora el presidente electo fuera de Chile y sabemos que su bandera ha sido la seguridad. Se sacó una foto en la cárcel de Bukele, que ha sido bien comentada. Por lo tanto, ¿cómo va a instalar sus prioridades y cuáles debieran ser estas prioridades al regreso de la pausa? Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Y seguimos haciendo Voces del Poder con Javiera Corbalán, investigadora de Idea País, Ignacio Imaz, gerente de IMAcción de Asuntos Públicos. Les dejaba planteada la pregunta sobre, bueno, cuáles van a ser tienen que ser las prioridades del presidente José Antonio Kast, porque hay unas expectativas que tiene que cumplir. Si por algo llegó de la forma que llegó al Palacio de la Moneda, va a tomar que O sea, sobre expectativa, porque Claro. el presidente Kast dijo que básicamente desde el 11 de marzo se acaba la delincuencia, los migrantes no iban a estar, le contó día a día los días que le quedaran los migrantes irregulares, ¿cierto? Pareciera de que aquello ya no pasó. Habían 6.000 millones de dólares que recortarle al fisco. No sé si eso se va a poder lograr o no, o si la promesa continúa o no. O sea, hay una serie de expectativas que el presidente generó en campaña que, en honor a la verdad, ¿cierto? Para ser justo con él. También lo hizo Michelle Bachelet, lo hizo Piñera, lo hizo Bachelet. Claro. Y eso finalmente tiene estas cortas lunas de miel que se le denominan, ¿cierto? Que pareciera que incluso según la última encuesta que vimos el fin de semana, ya venimos como a medio morir saltando, como diría mi abuela, ¿cierto? Entonces, ya uno empieza a ver como ciertos cuestionamientos, pero cuando el presidente electo y sus ministros y ministras designadas, ¿cierto?, han dicho permanentemente que las urgencias son internas. Hablamos en el bloque pasado de que el 35% del tiempo de presidente electo lo ha pasado afuera del país, ¿cierto? Con ya este sería el quinto viaje donde los resultados que uno ve es como fue a Argentina y Daza le dijo que no para ser ministro, ¿cierto? Fue a Ecuador a ver la experiencia de seguridad, pero el 2025 Ecuador tuvo el año con mayor tasa de homicidios, que eso eran 9.000. En Perú, básicamente, el presidente nuevo le dijo que no al corredor humanitario. Fue a Centroamérica a juntarse con Bukele, que uno podría cuestionarlo con sus credenciales democráticas, ¿cierto? Ahora va a Europa a juntarse con Víctor Orbán, que él ha dicho que él está por el tema de la democracia iliberal. O con este grupo de eurodiputados conservadores que básicamente quieren eliminar la Unión Europea. Uno dice, bueno, ¿cuáles son los resultados que efectivamente ha tenido el presidente Kast, ¿cierto? Sobre todo cuando hemos tenido 3 aplazamientos de designaciones de autoridades. Claro, tenemos que conocer los subsecretarios todavía. Y con eso termino, nos queda un poquito más de un mes para iniciar el nuevo gobierno, no tenemos subsecretarios. Sí. Y tampoco tenemos delegados presidenciales. Mira, siendo justo, tal vez no conocemos los subsecretarios, no sabemos si están. Eso es cierto, pero se nos dijo la semana pasada que se iban a anunciar hace una semana atrás, aquello no pasó. Lo mismo que pasa con los delegados, tampoco pasó. Pareciera de que esta buena o mala onda que tienen con la UDI ya viene hace rato debido a las temas, las designaciones, ¿cierto? Entonces es como el presidente Kast cuando pareciera de que él nos dijo que del 15 de diciembre iba a gobernar prácticamente, pero la improvisación, el concepto de improvisación permanentemente aparece como un fantasma. Lo que pasó con la ministra de Seguridad designada, ¿cierto? Lo que pasó con el ministro que después finalmente no fue de minería, uno dice, chuta, como le dijeron las derechas tradicionales a Boric, otra cosa igual es con guitarra.
Claro. ¿Cómo lo ves tú, Javiera? Yo creo que tienes un punto, Ignacio. Yo creo que ahí se ha visto complicado el presidente electo, sin duda. O sea, yo creo que no es positivo fijar una fecha y no cumplirla, ¿verdad? Por último, uno puede fijar una fecha, darse un plazo un poco más largo y después eso genera como más seriedad, un poco más de confianza en la ciudadanía. Yo con eso estoy de acuerdo y bueno, y son errores de los que se va aprendiendo en el camino, me imagino yo. Pero por otro lado, lo que sí yo discrepo un poco, yo creo que toda esta gira que ha hecho, tanto en Sudamérica como en el resto del mundo, ahora estar en Europa, etcétera, y el hecho de que se haya visto un trabajo, ¿verdad? Las reuniones bilaterales, etcétera, deja la impresión, y habría que hacer una consulta ciudadana quizás, ¿verdad? Pero podría transmitir la impresión de un presidente que trabaja en el fondo, ¿verdad? Que trabaja, que se toma esto en serio, que va a terreno tanto dentro de su propio país como fuera del país. Yo he conversado con algunas personas incluso de izquierda que dicen, pucha, parece que este presidente electo ganó 2 meses de gobierno, por así decirlo. O sea, está adelantando trabajo, ¿verdad? Claro, con quienes te juntas tienes que tener cuidado de la señal que estás dando, ¿verdad? Pero el hecho de que te vean así trabajar sin parar en distintas partes de Chile y del mundo, tomándote solamente 10 días de vacaciones antes de empezar tu mandato el 11 de marzo, me parece que es un buen mensaje, una buena señal para la ciudadanía, ¿verdad? Eso, un trabajo serio, un trabajo en terreno y no estar como haciendo hora, por así decirlo, antes de llegar al 11 de marzo. Por ese lado yo creo que puede ser bueno. Ahora, claro, una cosa es como lo vemos, ¿cierto? Efectivamente, todos los días, hoy día que va al sur, ayer estaba en Viña del Mar, hoy día va a estar en Europa, pero la pregunta importante también tiene que ver con eso, con quién te juntas y qué señales entregas ahí. Exacto. Y lo decía también acá, ¿cierto? Desde el PPD, bueno, saber cómo vamos a tener que reaccionar como oposición para saber qué vamos a tener que defender o no de los derechos adquiridos o no. ¿Cómo lo ven eso también? Exacto. Yo creo que en eso Kast acertó bastante en su estrategia. Uno podría tener algunos matices, etcétera, pero su estrategia comunicacional durante la campaña fue, y algunos la han ridiculizado un poco, pero hasta donde entiendo fue, vamos a poner los énfasis en las emergencias, ¿verdad? En un estado de emergencia, por así decirlo. Claro, el gobierno de emergencia. Exacto, en un gobierno de emergencia, y en ese sentido no vamos a tocar aquellos que se ha considerado un derecho adquirido, etcétera. Y por otro lado, ¿por qué digo que sea caricaturizado? Porque en el fondo se pretende que desde el 11 de marzo en adelante José Antonio Kast prácticamente solo se pronuncie sobre materia de seguridad y economía y deje de lado toda la parte antropológica, si se quiere, o la llamada emergencia social. Y eso tampoco es correcto, me parece, porque él mismo, y uno lee su programa, dice que hay como tres flancos o 3 frentes de emergencia, ¿verdad? La emergencia económica, la emergencia de seguridad, donde incluye tanto la criminalidad en general como la inmigración irregular, y en tercer lugar, y de esto se ha hablado poco, incluye las emergencias sociales, ¿verdad? Y ahí incluye incluso, por ejemplo, temas como la baja de natalidad. Entonces, quizás parece que nos estamos desviando un poco del tema, pero no necesariamente, porque en algún sentido es también una emergencia, ¿verdad? Un país que va envejeciendo, un país donde no nacen hijos, está proyectada una tasa de natalidad para este año, si no me equivoco, del 0.97 hijos por mujer, o sea, menos de un hijo, ¿te fijas? Y el hecho de que José Antonio Kast... Es un problema social importantísimo. Social, importantísimo. La pirámide del que accede cargo exacto, con mirada transversal. Exacto, es estrictamente una emergencia, digamos, no implica tocar, como decías tú, derechos adquiridos, corre por otro carril, digamos. Entonces, eso yo creo que es bueno que se tome en consideración como una de las prioridades de los desafíos a enfrentar para el próximo gobierno. ¿Cómo lo ves tú, Inés? O sea, mientras la emergencia no se vuelve el concepto como la vieja confiable, ¿cierto? Que es como Claro. la saco de un baúl, porque en realidad, emergencia. A Claro. todos le ponemos la chapa de emergencia, porque, por Exacto. ejemplo, ayer también lo mismo dijo sobre el tema de apoyar o no a Michelle Bachelet. Fue como, no, es que tenemos una emergencia. Ok, está bien, yo lo entiendo, ¿cierto? Se entiende de que efectivamente, según su retórica, su narrativa de campaña, es el gobierno de emergencia. Pero de que el gobernar, el administrar, el poder ejecutivo, ¿cierto?, significa también tomar otro tipo de decisiones. Entonces, mi pregunta, que cabe la pregunta es, ¿qué piensa el presidente Kast a la hora de tomar otras decisiones que no tienen que ver con seguridad, Con migraciones, emergencia. con la emergencia que él ha como comillas, denominado, la ¿cierto? Exacto. Y eso es sumamente complejo porque al día de hoy no sabemos mucho más qué piensa Kast en esos temas porque como candidato Kast era muy ordenado y disciplinado de no hablar de otros temas que no sean aquellos, ¿cierto? Por eso que los debates también a veces lo incomodaban. Así es. Absolutamente, sí. Así es. Entonces, y sobre el tema de dime con quién andas y te diré quién eres, bueno, eso es un hecho, porque al final es como, yo entiendo que él no es Piñera, qué duda acá, ¿es cierto? No, él no es parte de, o no es el líder de una derecha liberal, pero lo que pasa es que él está intentando gobernar dentro de un arco de derechas, desde la liberal a la ultraconservadora. Entonces, si está en esa,
¿Cómo va a manejarse en el día a día con estas, por así decirlo, dos almas que también va a tener esta futura Ya vivimos las dos administración? almas en esta administración. Y ya la Sí, estamos, claro. ya la estamos pesando, sufriendo estas dos almas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer finalmente José Antonio Kast a la hora de cuando sus propios legisladores, ¿cierto?, en el Congreso lo interpelen por cuestiones que tienen que ver con erario fiscal, ¿cierto?, con cuestiones que tienen que ver con orden y seguridad y que también que va a tener con migración? Sí. No, va a estar interesante lo que pasa ahí, porque además tenemos un partido que nadie sabe si es bisagra, va a ser oposición, pero que va a tener un poder significativo porque le faltan un par de votos al menos en la Cámara, no muchos, Sí. pero le faltan un par de votos para sacar proyectos y pareciera que la mano está ahí para ir a buscarlo. Bueno, Sí. un Franco Parisi que dice que va a estar mucho más presente para que no le pase lo que le ocurrió en el periodo recién pasado, así que va a estar bastante interesante respecto a Sí. eso. Pero quiero poner el foco de nuevo en las emergencias, porque y aquí quiero tocar una cosa bien dolorosa, porque hemos vivido emergencias humanas significativas en lo que va del 2026. Sí, los lo que pasó en incendios Penco, principalmente, cargamos la herida de Viña del Mar, donde cientos de personas murieron, donde sabemos que la reconstrucción ha sido siempre un desafío en un país de catástrofe. Lo que pasó en Maipú, no sé si le hemos tomado la Sí. relevancia, donde 1000 familias perdieron todo en una temporada donde no estamos acostumbrados a tener este tipo de incendios. Y Espantoso. tenemos un Iván Poduje, que es un urbanista reconocido, pero que también va a tener un rol más crítico de lo que incluso pensamos también en este espacio. ¿Cómo ven también? Porque eso también es una emergencia. Eso y sí, es una real quizás es la emergencia. principal emergencia en este momento y es muy doloroso ver las imágenes de las personas en el sur que decían, por favor, que no nos convirtamos en un nuevo Valparaíso, en un nuevo Viña del Mar, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, las señales que no bastan, por supuesto, pero son necesarias, hasta ahora me parecen que han sido en una correcta dirección, ¿verdad? El estar en terreno, estar ahí presente, pero otra cosa es con guitarra, como decías tú, Ignacio, Claro. y al final la capacidad de gestión, de ejecución de las mejorías va a ser lo que finalmente incline la balanza para que lleguemos a algún futuro a decir si fue o no un buen gobierno, digamos, en esa línea o en ese aspecto de las emergencias que tú bien decías, Maca. ¿Cómo lo ves tú también? O sea, yo creo que Hay tomar un desafío importante ahí. el argumento anterior, ¿cierto? La próxima administración no puede quedarse con estas tres grandes emergencias. Tiene que saber administrar y abordar otras porque eso es parte de la lógica de gobernar. Y claro, se le vienen desafíos más importantes, ¿cierto? Sin ir más lejos, lo que pasó la semana pasada con las cifras presupuestarias Además. también tiene que ver con una cuestión que nos golpeó, ¿cierto? Entonces, claro, es un desafío bastante importante, pero Kast esta es la tercera elección consecutiva como candidato presidencial. Me imagino que algo de preparación debió haber tenido en estos últimos tres campañas, ¿cierto? Y sobre el tema de los ministros o ministras designados, si no sirve uno, bueno, él tiene el poder de firma para poder cambiarlo y designar a una persona nueva. Y ahí sí yo me tomo con esta cuestionamiento sobre la experiencia o la expertise que tienen estas personas que van a asumir los cargos ministeriales, ¿cierto? Sobre todo entendiendo de que administrar el Estado es muy, muy, muy complejo, ¿cierto? Porque es muchísimo más lento de las lógicas privadas, que fue una de las realidades que también se topó el presidente Piñera en su primera administración. Claro. De todas maneras. Bueno, se va a poner interesante. Les quiero agradecer. Me hayan acompañado acá en Voces del Poder. Javiera Corbalán, investigadora de Idea País. Muchísimas gracias. Un Ignacio gusto, Mas, Macarena. gerente de Imaginación de Asuntos Públicos. Que tengan un buen día. Muchas gracias a Y usted que tengan también. vacaciones también. Ojalá. Es la Tocar idea. madera. Que estén muy bien. Gracias. Bien, pues 10 de la mañana con 3 minutos. Miren, antes que se vayan, la postal que nos muestra la región de Coquimbo, La Maravillosa. Serena. La postal veraniega. Ganas de ¿cierto? estar allá. Y con cielos despejados, una cosa que no es tan usual en esa zona a esta hora de la Y sin mañana. tanto calor como Santiago. Y sientan tocar. Sí, claro, aunque ha dado alguna tregua también, Es por cierto. estos días y los cielos nublados. Con esta imagen preciosa saludamos a todas las personas que son de la región de Coquimbo y que por estos días veranean en ese lugar. Y con esta imagen vamos a ir a la pausa. Ya volvemos con más, no se vayan. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.